Buenos días. Continuando con el estudio estructural del cuerpo humano, específicamente lo que es la anatomía humana, vamos a estudiar hoy día tipos de huesos. Como siempre, el que les habla es el profesor Iván Pajuelo Pedreros. Se dice que el esqueleto humano tiene una serie de funciones, tales como la de protección y soportar el peso. Diferentes tipos de huesos tienen formas diferentes en relación con su función particular. En la figura podemos ver los tipos de huesos: largos, cortos, planos, sesamoideos e irregular. Podemos ver en esta figura a los huesos irregulares, huesos largos, huesos neumatizados, huesos accesorios, huesos planos, huesos sesamoideos y huesos cortos. Rápidamente podemos decir algunos ejemplos de algunos huesos, como por ejemplo los huesos irregulares están formados por vértebras. Son huesos que no se adaptan a ninguna otra categoría. Los huesos planos, ejemplo la escápula o el omóplato, hueso frontal, hueso parietal, hueso occipital, se refiere a los huesos del cráneo, el hueso ilíaco y costillas. Estos huesos contienen dos capas delgadas de cortical, entre las cuales están la esponjosa en los huesos de la calota craneal. Esta estructura se llama diploe. También tenemos los huesos largos, ejemplo, el fémur, húmero, tibia, peroné, radio, cúbito. Estos contienen médula ósea y en los adultos médula grasa. También tenemos los huesos neumatizados, ejemplo, los huesos etmoides, huesos efenoides, maxilar, hueso temporal. Estos huesos contienen espacios revertidos por mucosas y llenos de aire. También tenemos los huesos sesamoideos, por ejemplo la rótula, hueso pisiforme. Estos huesos que están inmersos en ligamentos o tendones, como por ejemplo la rótula de la rodilla. También tenemos los huesos cortos, ejemplos los huesos de la mano y el pie, los cuales no contienen médula ósea, pero están llenos de esponja. Bien, entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los diferentes tipos de huesos y cómo se clasifican? Hay 5 tipos de huesos específicamente en el esqueleto humano, como por ejemplo los huesos planos, los huesos largos, huesos cortos, huesos irregulares y huesos sesamoideos. Analicemos cada tipo y veamos los ejemplos. En esta figura vemos los diferentes tipos de huesos, dónde se ubican y de dónde pertenecen, como por ejemplo el hueso plano del esternón, al frente de las costillas, que es un hueso de protección. Hueso largo del húmero, ¿no?, que se encuentra en el brazo, que tiene la función de soporte. El hueso corto está dentro de las muñecas de la mano, carpo. También tenemos los huesos irregulares, una parte de lo que es la vértebra, que también tienen la función de protección de la médula ósea. Y tenemos finalmente los huesos sesamoideos de la rótula. Tiene la función de movimiento conjuntamente con los tendones.
Igualmente podemos visualizar en la presente figura los huesos del pie y de la mano. Tenemos del pie lo que es el hueso más largo, el fémur, el peroné y la tibia. Y del brazo tenemos los huesos largos como el húmero, radio, cúbito. No siempre dejar de mencionar los metacarpianos, los metatarsianos y los falanges. Son huesos largos. 3. Los huesos cortos tienen formas de cubo. Se dice que los huesos cortos tienen aproximadamente la mitad longitud que ancho. Los huesos cortos se ubican en las articulaciones de la muñeca y el tobillo y proporcionan estabilidad y permiten algunos movimientos. Los huesos carpianos en la muñeca, como por ejemplo los escafoides, hueso semilunar, los huesos piramidal, el hueso ganchoso, el hueso pisiforme y el hueso grande. Tenemos los trapezoides y el trapecio. Y los tarsianos en los tobillos, como son los calcáneos, astrágalo, navicular, cuboides, cuneiforme lateral, cuneiforme intermedio y cuneiforme medial. Son ejemplos de huesos cortos. Del mismo modo podemos ver en esta figura los huesos tarsianos y los carpianos, que son huesos cortos. Tarsianos que son del pie y carpianos que son de la mano. 4. Los huesos irregulares tienen formas complejas. Se dice que los huesos irregulares varían en forma y estructura y, por lo tanto, no caben en ninguna otra categoría, como por ejemplo los planos, cortos, largos o sesamoideos. Con frecuencia, tienen una forma bastante compleja que ayuda a proteger órganos internos. No se olviden, también protegen órganos internos los huesos irregulares, como por ejemplo las vértebras de los huesos irregulares de la columna vertebral. ¿Qué protegen? Protegen la médula espinal. También tenemos los huesos irregulares de la pelvis, como el pubis, ilion e isquion, que protegen órganos internos de la cavidad pelviana. Bien, continuando con la siguiente figura, vemos aquí los huesos de las vértebras y del sacro, que son huesos irregulares, ¿no? Las vértebras, como ustedes pueden ver y ya han leído anteriormente, son las que protegen la médula espinal. Dentro de estas uniones de estas vértebras está lo que es la médula espinal. 5. Los huesos sesamoideos refuerzan tendones. Los huesos sesamoideos son huesos que están incluidos en tendones. Estos pequeños huesos redondos habitualmente se encuentran en los tendones de las manos, rodillas y pies. La función principal de los huesos sesamoideos es la de proteger los tendones del estrés y el deterioro, como por ejemplo la rótula, comúnmente denominada patela, es un ejemplo de hueso sesamoideo. La rótula principalmente se encuentra en la rodilla, como pueden visualizar en la siguiente figura. Huesos sesamoideos.
Bien, en esta figura podemos nosotros ver los diferentes tipos de esqueleto humano, lo que son principalmente del esqueleto apendicular, que son los que nos brindan la protección de órganos internos, y como también del esqueleto axial, son los que nos dan la facilidad de movimiento y de soporte. Bien, espero que hayan entendido esta parte de lo que son los principales eh, tipos de huesos en el sistema esquelético. Gracias.